esta semana? Bien, maestra, bien, ahí estamos. Qué bueno, gracias Jesús. Está Isela en Tenosique, ¿verdad? Buenas tardes, maestra. Sí. Buenas tardes. Yemima, Fabiola, Jenny. Maestra. Cuéntenme cómo les ha ido con las actividades. Bien, maestra. Y con los temas que hemos trabajado en estas semanas, ya verán que están interesantes, ¿verdad? Sí, de la tarea, actividades que entregamos son los principales diseños de investigaciones sobre sobre la sociología. Entonces, ahí vimos todos los principales importantes que podemos conocer, las fundamentaciones para poder crear una buena información o una historia o mejor datos para que se pueda representar en cualquier información que nos podemos conectar con las sociedades para que podamos tener un gran análisis para poder comprender en la situación que está pasando. Muy bien. Hasta ahorita, ¿qué nos ha aportado de conocimientos la sociología? Yo, maestra. Bueno, buenas tardes, maestra. Los temas que hemos abordado hasta hoy siento que han sido muy importantes dentro de lo que es el área que nosotros llevamos, que es trabajo social, porque nos ayuda nos orienta más bien, ¿no? Como trabajadores sociales hacia poder obtener o buscar las herramientas que nos ayuden a ir observando, a ir valorando todos los aspectos o puntos que se toman en nuestra área. Como por ejemplo en el tema que vimos, en el que acabamos de ver de lo que es la investigación cualitativa, que esta puede ser una investigación, una herramienta para poder elaborar una investigación, poder recopilar y analizar alguna información y dar un resultado, por ejemplo, en alguna problemática que se esté suscitando, ¿no? En el área de nosotros, poder ver o observar desde dónde puede partir, ¿no? Un problema o una situación que esté pasando. Por ejemplo, bueno, mi trabajo, te podría decir que en una empresa, ¿no? Cómo va avanzando la empresa, cómo van orientando, ¿no? A su personal. Este método de investigación, como yo lo observé, también puede ser un ir de la mano por retomar una investigación cualitativa antes de meterte a una cuantitativa, como lo comenta la lectura, ¿no? Porque pensamos que no se puede a lo mejor trabajar con una, sino con otra, nada, pero sí se pueden retomar las dos, como lo comenté, hice un comentario en mi trabajo, que pienso de que pueden trabajar las dos juntas. ¿Por qué? Porque puedes obtener mejores resultados si las trabajas los dos tipos de investigación juntos. ¿Por qué? Porque te ayuda a analizar, a recopilar información, elaboras formas o acumulas datos, y ya con todo eso ya te puede ayudar sucediendo. Muy bien, Isela, muy bien. Sí, como efectivamente menciona su compañera, las lecturas que ustedes hicieron les van dando un panorama a lo que se van a encontrar o a lo que ustedes van a ser partícipe, porque ustedes se van a convertir en un momento, pues, investigadores. Debido a que el área de trabajo social, pues, ¿a qué nos dedicamos?
nuestro campo de actuación es muy amplio y entonces trabajamos con la sociedad. Entonces, la investigación sociológica nos da las herramientas, nos da los métodos de investigación, que son muchos. Y en esta ocasión, en ese material que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer las actividades, de leerlo, consultar y consultar otras fuentes, encontramos que, bueno, una de las cualidades que se presentan dentro de la investigación sociológica y que trabaja esta área, pues son las investigaciones cualitativas, pero también se trabajan las cuantitativas. Yo he preparado un material para compartir con ustedes sobre una visión general de todos los tipos de investigación que encontramos. Lo que a mí me interesa es recuperar de ustedes qué es lo que hasta ahorita han sentido con las actividades, con el material que han leído, a qué les va acercando, a qué, cuál es el acercamiento o el conocimiento que hasta ahorita ustedes llevan con estos materiales que hemos trabajado. ¿Alguien más quiere aportar? Fabiola. Bueno, sí, bueno, aquí a lo largo de este y enfocándonos a esta última actividad, pues yo lo que llego a la conclusión es de que esta finalidad de que darnos a nosotros las herramientas que son necesarias para tener información de lo que sucede a un grupo, a ciertas determinadas personas, una comunidad. Todas estas herramientas que nos ofrece la investigación cualitativa nos da estas pautas para que nosotros tengamos conocimiento de cómo obtener la información que en un futuro nos va a tener. Por ejemplo, este tipo de diseño etnográfico que nos habla acerca de la estructura de un grupo, de una comunidad, entonces nos va a servir a nosotros mediante las técnicas de obtención de información, ya sea encuestas, de vida y todas estas cosas. Todo esto nos ayuda a nosotros para obtener la información y nosotros poder brindar un servicio a este grupo de personas. Entonces yo considero que esa es sí, la finalidad de que nosotros estamos aprendiendo en estos momentos es la materia de sociología. Esas herramientas para nosotros poder medir, poder obtener la información de este grupo de personas. Eso es lo que yo considero. Muy bien, Fabiola, muchas gracias por participar. Efectivamente, como hemos tenido nosotras retroalimentaciones, si ustedes se han dado cuenta, hemos visto incluso cómo es la interacción social, cuáles son las perspectivas teóricas, en cómo esas perspectivas teóricas ven a la sociedad, cómo es la visión de la sociedad, cómo nos vemos desde cada una de las perspectivas, que es a veces un poco más complicada llegar a lograr esa subjetividad y hacer ese estudio. Es un estudio cualitativo nos va a llevar a comprender la realidad social que se vive de una manera más subjetiva que la cuantitativa. La cuantitativa, con el solo hecho de que podamos medir, cuantificar, damos la explicación y decimos que este fenómeno o ese hecho social pues genera por esto y entonces podemos decir que hay un porcentaje de validez según los resultados que encontremos. Según el marco puede ser de campo o puede ser de laboratorio. En la de campo, bueno, en ella los hechos sociales son observados y se producen espontáneamente. Y las de laboratorio, pues las condiciones son manipuladas y artificiales. ¿Sí? Cuando hacemos, nosotros trabajamos con la investigación de campo. Nosotros vamos afuera, vemos, observamos y encontramos los hechos sociales para hacer una investigación. En el laboratorio, pues lógicamente solamente estamos manipulando lo que encontramos en el laboratorio y pues se pueden hacer estudios pues, más científicos, ¿verdad? Según la naturaleza, pues está la investigación empírica, observan el hecho social directamente,
no manipulando las condiciones ni desenvolviendo la situación, solamente estamos observando directamente lo que está pasando ahí. Entonces, cuando decimos, pues empíricamente yo puedo decir que en ese grupo donde yo me incluí pasa esto, es lo único que puedes observar, es lo que tu investigación se convierte en empírica, lo que estamos observando. La experimental, la investigación experimental, sí manipulamos las condiciones y el hecho social se desenvuelve en un entorno completamente artificial. Es un experimento prácticamente. La investigación documentales, esta se observa el hecho social a través de fuentes secundarias, por ejemplo, basados en textos, periódicos y otros estudios. Y las investigaciones doctrinales, estas se realizan una serie de reflexiones con un objeto puramente teórico, es decir, no se contrasta con la realidad práctica. Ejemplo, se reflexiona sobre un hecho, pero no se contrasta. Simplemente, pues decimos, por ejemplo, la doctrina de Emilio Durkheim, tal autor, y nada más continuamos con ello. Según el objeto, las investigaciones según el objeto, encontramos investigaciones según la disciplina o estudios sociológicos, estudios sociopsicológicos, estudios de la ecología humana, estudios de la antropología social, sobre la institución social, estudios de sociología de la familia, del consumo, de la religión, sociología política o sector salud social según el hábitat urbana o según el hábitat rural. Y por último tenemos pues según el tipo de estudio al que da lugar. El estudios evaluativos, este es aquel que tiene por objeto evaluar el diseño, implementación, aplicación de una política pública, efectos de una política pública. Los estudios piloto, estos es un estudio previo que se realiza antes de toda investigación para perfeccionar la técnica. El informe social, el informe social pues, se diferencia de una monografía en la medida que abarca un amplio abanico de contenidos sociológicos. El estudio de caso, estudio autobiográfico que se puede centrar en muy diversos sujetos, desde un individuo hasta una institución social. Pues utiliza materiales como las autobiográficas, los diarios de vida, los sondeos, etc. Y el estudio de replicación consiste en la repetición de una investigación que se ha realizado con anterioridad, pero en una situación y escenario diferente. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, en general, pues encontramos una gran variedad de investigaciones diferentes que podemos, cómo se clasifican de diferentes maneras, pero en sí lo que a nosotros nos interesa es conocerlas, experimentarlas y a lo mejor en un momento dado podamos trabajar con alguna de ellas, ¿verdad? Porque nuestra profesión, la profesión de trabajo social, les pide también trabajar para poder interpretar la realidad en la que vivimos. La realidad a la que se van a encontrar en los escenarios distintos en los que se pueden desenvolver un trabajador social y para poder incluso dar o hacer una intervención social excelente para donde estén ustedes situados. Entonces, las herramientas que nos da la investigación social, pues realmente es muy interesante conocerlas, aplicarlas, saberlas usar, trabajar en ellas para nosotros poder, pues ahora sí que ejercer nuestra profesión, ejercer la profesión de trabajo social de manera profesional. Pues bien, esta semana de esta actividad, pues nos lleva a encontrar esa parte esencial que es prácticamente la razón del trabajo social, que es una de las necesidades que en estos momentos se está demandando mucho. O sea, trabajar
con lo que estamos viviendo, lo que se está haciendo, lo que se está viviendo en el país, en las sociedades, las personas. Entonces, ¿de qué manera podemos conocer esa situación? A través de las investigaciones. Ustedes, por ejemplo, pueden revisar y pueden decirme qué consecuencias ha traído este confinamiento a nosotros, a la población en general, o pueden delimitar a una sola población en específico. Que hayan ustedes observado. ¿Verdad, maestra? ¿Observaba en qué aspecto? Ahí si no le entendí bien la pregunta. Bien. Yo les pregunto sobre ustedes, ¿qué es lo que perciben a través de la observación? Ya vemos, ya si el material que ustedes revisaron nos habla de la investigación, de los diferentes tipos de investigación que hay, desde el punto de vista de la sociología, nos encontramos que primero lo que hacemos es observar, ¿verdad? Sí, maestra. Observamos los problemas sociales que existen. Entonces, ahorita podemos identificar diferentes problemas sociales que encontramos a través de esta situación que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Estamos viviendo una situación de salud y le podemos denominarla tal como viviendo una pandemia. ¿Qué trae como consecuencia el vivir una pandemia? Bueno, maestra, pues lo que yo he podido observar es que hay desesperación. Las personas se preocupan. Yo he podido platicar he tomado algunas pláticas con mis vecinas y ellas viven en incertidumbre. Una estaba a punto de caer en depresión. Entonces, creo que de primera mano eso es lo que yo puedo observar, ¿no? Que toda esta situación, ella está siendo afectada emocionalmente. Entonces, eso le lleva a ver las cosas de otra manera. Porque, por ejemplo, yo puedo tomar de una forma diferente porque, bueno, quizás a lo mejor los que hemos leído un poco más, podemos decir que a veces de la contingencia siempre hay algo bueno. Y eso a mí me ayuda a ser positiva y tomar las cosas como vienen, tomar otras alternativas en mi vida. Pero hay personas que no, como mi vecina dice, es que yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé si a mi esposo lo van a cortar del trabajo. Y entonces la puedo observar y puedo ver que se le escurren sus lágrimas sin querer porque su estado emocional ya está afectado. Entonces, exactamente. Por ejemplo, Dulia dice, o Dulia, fíjense que nos está haciendo reflexionar aquí, que dice, utiliza la observación. Y eso con su vecina, porque bueno, no podemos salir a la calle. Pero entonces, con las personas, incluso con nosotros mismos, con nuestras personas que están en nuestra casa, podemos observar muchas cosas y podernos darnos cuenta y podemos hacer ese análisis. Entonces dice ella, uno de los problemas o de los fenómenos que es la depresión. Entonces, ella a través de la observación dice, pero ¿por qué? Tenemos ya el conocimiento de qué manera, cuando un sentimiento emocional, ¿sí? Las emociones las podemos percibir. Y entonces dice Obdulia, es que, bueno, está llegando al estrés, o está estresada, perdón, la depresión. Esa actividad que ella está llevando o lo que estamos viviendo, la está llevando a una depresión, ¿sí? Porque generan incertidumbres, no saber qué va a pasar, por la cuestión económica, y entonces entran otros factores, como dice, la cuestión económica. Entonces, y aparte de eso, la salud mental de las personas.
¿sí? Entonces, ahí Obdulia, por ejemplo, me está dando el panorama de que, bueno, uno de los fenómenos es la salud mental. ¿Y qué tenemos que hacer para trabajar con la salud mental? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay programas que trabajan esta parte, la salud mental, pero ¿cómo hacer que esa salud mental, o sea, que esos programas hagan énfasis en las familias y que lleguen a las familias y lleguen a las personas, a todas las personas? ¿De qué manera? Entonces, ya identificó, Obdulia identificó un aspecto importante. En el área de la salud, esta pandemia trae consigo consecuencias de la salud mental. ¿Qué cosa aparte de la salud mental? Pues ella dice depresión. Si nos vamos por ese lado, por ese rubro, decimos depresión. ¿Qué más podemos encontrar en el área de la salud? También, maestra, como mencionó la economía, por ejemplo, muchas personas están afectadas también sobre la situación alimenticia. En este caso, muchas personas, padres de familia, trabajan de albañil, de cosas, eso también están afectados esto de la economía. Donde ahí yo observo que ellos están desesperadamente de cómo solucionar ese tipo de crisis para poder mantener una familia. En este caso, en mi punto de vista es que, por ejemplo, aquí en mi pueblo de Reforma, pues hay muchas personas que buscan alternativas para apoyar a la familia, de hacer una fundación, de que alguien pueda aportar un granito de lo que sea, un arroz, un frijolito y eso, para poder apoyar a la comunidad de las personas que no tienen esta situación alimenticia. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, en mi hospital observo muchas personas familiares, como trabajadora social que he observado, que ellos buscan maneras alternativas de apoyar a la comunidad, porque muchas personas no tienen esta economía. Entonces, hay que ver maneras como trabajos sociales, solucionar las crisis problemáticas, buscar fundaciones o apoyos a personas que realmente quieran apoyar para determinar esta situación. Así es, muy bien. Entonces también aquí Jesús detecta otra situación como es la cuestión económica. Entonces la cuestión económica, pero que también afecta a la salud. ¿Por qué? A través de la alimentación. Las familias, Claro, ¿de qué manera se están alimentando? No hay un alimento en todas las casas. Quienes tenemos la posibilidad de tener alimento en casa, entonces quienes tenemos la posibilidad de ayudar, podemos hacerlo. Pero también hay que tener en cuenta que también todo esto nos lleva a que tenemos que mejorar nuestra calidad alimenticia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahorita hablando de esa parte, encontramos que una de las situaciones que tenemos en nuestro país, que tenemos gran población con sobrepeso. ¿Sí? Entonces, quiere decir que nuestro país está alimentando. Si tiene sobrepeso es porque están alimentados, pero se están mal alimentando. Entonces, existen diferentes programas que incluso, no sé si por ejemplo, yo lo he visto en las escuelas, en los colegios, desde nivel preescolar, que empiezan con el plato del buen comer. Entonces, todos sabemos cuáles son los alimentos necesarios que debemos consumir. ¿Sí? Entonces tenemos que reajustar esa parte, porque imagínense que uno de los principales problemas que trae consigo, o que afecta más esta pandemia o este virus, es las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, nuestro país, ¿cómo estamos? Entonces, ¿de qué manera podemos actuar nosotros? Es cambiando nuestros hábitos alimenticios. Entonces, Jesús habla, la situación económica nos está llevando a que, bueno, hay muchas familias que están sin trabajo y no tienen que comer. Entonces, pero también tenemos que aprender a comer. O sea, son cosas que van saliendo, fíjense, de una cosa sale otra y podemos buscar ahí situaciones que nos van a llevar a que niños, por ejemplo, hay niños a temprana edad que ya están en una clasificación de obesos.
¿Qué pasa con nuestros niños? Se la pasan mucho tiempo sentados y comiendo. Las actividades físicas, y llegaron un momento en las escuelas como que a estar un poquito aisladas. Y de pronto vienen los programas, necesitamos activar a los niños. ¿Por qué? Porque hay un problema más allá. Entonces, todos estos problemas están documentados. Hay investigaciones. Si nosotros buscamos investigaciones sobre niños obesos, vamos a encontrar cuáles son los factores. Entonces, ¿quiénes nos dan estas herramientas? Pues las investigaciones sociales. ¿Cómo salen esos resultados? Desde las investigaciones cualitativas, desde tanto cuantitativas, desde esos estudios correlacionales, desde esos estudios longitudinales. ¿Por qué? Porque están manejando desde un tiempo atrás, van manejando diferentes rangos, van manejando diferentes variables y nos está diciendo, esto es lo que está pasando. Y entonces cuando se dan esos resultados, tienen que haber propuestas para mejorar. Si los resultados dicen que la población está en peligro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intervenir, ¿verdad? Entonces, trabajo social hace eso, jóvenes. Investiga para ver cuál es el panorama. Pero después de investigar, no solamente se queda con la investigación y ya. Tiene que proponer, que hacer propuestas. Entonces, tiene que trabajar una parte metodológica y buscar opciones, entonces, para luego hacer un proceso de intervención. Porque ya tenemos el problema. Por ejemplo, Obdulia decía, la depresión. Entonces ya tenemos el problema, ¿cómo voy a intervenir? ¿De qué manera voy a intervenir ante la depresión? Entonces voy a buscar estrategias para hacer mi proceso de intervención. ¿Sí? Si hago mi proceso de intervención sobre la depresión, entonces yo veo qué factores van a mejorar, reducir la depresión. Porque dentro de esa investigación que tú realices o que ustedes decidan realizar, tanto bien sea depresión, estrés, sobrepeso, desempleo, a eso me refería yo cuando les pedía ver opinen sobre qué otros temas más, qué otras cosas nos deja esta situación que estamos viviendo. Pues según escuchamos, nos deja maltrato también, violencia, ¿sí? Entonces nos deja otras enfermedades también. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para intervenir? ¿Qué podemos trabajar? ¿De qué manera podemos trabajar para hacer esos procesos de intervención? Y por eso, jóvenes, es importante saber, conocer, investigar. La investigación nos da la pauta para dar hacer una propuesta para mejorar lo que encontramos. En una investigación vamos a encontrar algo, bien sea bueno o malo. Siempre vamos a encontrar algo. Entonces, para lo que encontremos, hay que dar una respuesta y hay que dar una intervención y hay que hacer más allá. No solamente nos quedamos con eso, sino tenemos que avanzar. Entonces, la verdad que sí, estas actividades, yo espero que les permitan a ustedes hacer una reflexión, a sentirse interesados, a investigar y a trabajarlo, ¿sí? Porque más adelante pues van a llevar otras materias que ustedes van a decir, bueno, ya nos dejamos de la investigación. No, con esto, como que esta es una probadita de lo que ustedes van a hacer más adelante. ¿Sí? De lo que ustedes pueden llegar incluso. Muchos compañeros de ustedes que ya han sido egresados han tenido todavía, pues como que la resistencia a la investigación. Pero cuando ya están afuera y cuando van al servicio social, cuando van a las prácticas y de pronto encuentran y maestro y quieren cambiar el mundo,
en un 2x3, pero no se puede así, porque se dan cuenta de que es a veces muy difícil cambiar ciertos hábitos o ciertas cosas. Pero para eso necesitamos investigar, necesitamos documentarnos, necesitamos tener información, necesitamos consultar, necesitamos hacer entrevistas, necesitamos, para conocer algo necesitas indagar, ¿sí? Yo se las voy a poner fácil. Cuando ustedes decidieron investigar, entrar a la carrera, ¿y dónde voy a estudiar? No, es que dicen que allá en el Centro de Educación a Distancia en Jalapa, en Jonuta, pero ¿dónde estará? Entonces, ustedes tuvieron la iniciativa y empezaron a preguntar, investigaron hasta no dar con el lugar, ¿verdad? Entonces dieron con el lugar y ya, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces, preguntando, ¿qué más hacemos para investigar? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, cuando por primera vez yo trabajé en el hospital, yo analicé mi mente de que yo quería prepararme a algo porque yo estoy licenciado en informática administrativa. En este caso, Qué bien, de- perdón, nos venimos a enterar. este, pero a la raíz de esto de mi carrera no hay rama de mi hospital. Entonces yo empecé a investigar por internet, dije de una carrera que quiero aprender más sobre el trabajo social. Agarré y dije, apareció la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que me quedé en duda, que yo pensé que ahí no manejaba esa carrera. ¿Qué hice? Agarré un transporte, fui a la universidad, a la División Académica Ciencia de la Salud, investigué, platiqué con el encargado, que es el ingeniero Martín, donde me dio la información, donde yo tenía muchas dudas para poder inscribirme a esta escuela y sobre todo cómo era el procedimiento de que se iba a manejar esa materia. Se iba a manejar por trimestre, por cada trimestre, un mes, así. Se investigó todo y ya claro que a mí me motivó más de aprender un poquito más y ya pues decidí tomar este reto para tomar una buena propuesta para en el área del trabajo del hospital. Fíjense bien lo que dice Jesús. Dice, yo les pregunto, y claro que todos hemos pasado por un momento así cuando investigamos algo y tenemos la iniciativa. Y entonces es un sentimiento de decir, "Ay, eso me llama la atención, yo quiero", entonces que, o a lo mejor porque dice por la necesidad de que no es su trabajo la otra carrera. Pero entonces surge en él que eso lo hace moverse del lugar. Moverse, investigar y pasa y vamos y llega y miren dónde está ya, ¿verdad? Ya prácticamente ya va a tener otro título más. Qué bueno, pues me da mucho gusto. Sí, maestra. Pero fíjense bien todos tenemos esa iniciativa de investigar, nada más que muchas veces nos quedamos así como que, ay, mira, ¿será que dice que en la Universidad Juárez Autónoma dan la carrera de trabajo social a distancia? ¿Será verdad? Mm. Y ya nada más se quedan ahí. Pero si investigamos, llegamos. Entonces, y así pasa. Todo lo que nos está a nuestro alrededor, podemos hacer investigaciones, podemos trabajar. ¿Cómo podemos mejorar? Si tenemos un problema, yo por ejemplo digo, si tenemos un problema, a ver, en mi casa tengo un problema. Entonces, cada problema tiene una solución. Entonces, muchas veces decimos, no, eso ya no, ya hay que comprar otro. No, pues vamos a ver. Ahora, si realmente no funciona, entonces sí, entonces la solución es comprar, esa es una solución, comprar otra cosa. Pero necesitamos pues analizar, necesitamos observar, necesitamos escribir, necesitamos buscar información para saber si estamos bien. Entonces, prácticamente, incluso ustedes en algunos de sus trabajos, hay compañeras que
trabajaron muy bien sus trabajos, sus actividades, muy bien ilustradas. Las imágenes correspondían a lo que ustedes escribieron. E incluso también buscaron algunos videos. Hay una compañera que puso un video de la doctora Smelker también, donde habla de la investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también vayan interesándose, yo les voy a compartir estas diapositivas en el foro de dudas para que ustedes la tengan. ¿Sí? También es importante de que pues también conozcamos un poquito sobre el proceso de la investigación, ¿sí? O sea, cómo este proceso de investigación, pues muchas veces lo confunden. Dice, ahí con el proyecto de investigación es una cosa, el proceso de investigación es otra cosa y el diseño es otra cosa. Por ejemplo, el proyecto de investigación es una especificación de los requisitos organizativos, temporales y económicos que vamos a necesitar para llevar a cabo nuestra investigación. Son los medios materiales, humanos y financieros que la investigación requiere. El proceso de la investigación es cada una de las operaciones que llevamos a cabo para realizar la investigación. Y el diseño de la investigación es una parte del proceso que consiste en la organización, planificación de cómo vamos a llevar a cabo la prueba, lo cual implica las tareas que vayamos a hacer, a donde vamos a tratar la información, vamos a analizarla, la vamos a recopilar. ¿Sí? Entonces, decimos que el orden el proceso lógico de la investigación conlleva dos suboperaciones de orden inverso, la verificación y la teorización. Decimos que ambos son de orden inversos porque los procesos de verificación van de la teoría a la realidad. Es un subproceso deductivo y la deducción consiste en ir de lo general a lo particular. ¿Sí? Cuando hablamos de la depresión, partimos de la depresión en general, pero luego decimos lo particular podría ser la depresión en las mujeres o en las madres de familia, por ejemplo. Vamos a algo particular. ¿Sí? La verificación parte de la teoría y la teoría consiste en un conjunto de enunciados conectados lógica y ordenadamente. De la teoría descendemos a los modelos y nos aproximamos un poco más a la realidad. ¿Sí? Entonces, la teorización parte de los hechos, asciende a los datos son los caracteres que queremos medir, da un paso más allá y llega a los enunciados que son interrelacionados entre datos. Entonces, en la medida que éstas aporten algo a la teoría, mejoraremos la teoría inicial. Entonces, el proceso de investigación, pues tenemos primero que hacer, pues se manejan fases. Primero es identificar el problema a investigar. Después de eso necesitamos pasar a una segunda fase que es una revisión bibliográfica. Y así formulación de objetivos, formulación de hipótesis. Entonces necesitamos tener primero un tema de interés y empezar así. Entonces, por eso yo les preguntaba, a ver, ¿algo ustedes qué les ha interesado? Jesús nos compartió que es algo que le ha interesado, ¿verdad? Entonces, ese nacimiento por investigar es algo que viene de adentro, es algo innato. Hay quienes tienen más habilidades y pues son más prácticos y su formación los ayuda mucho. Pero todos podemos hacer investigación. No, no investigación privada, no detectives. A veces hasta se ponen de detectives, ¿verdad? Y a veces hacen investigaciones, pero a veces hasta ya dicen cuál es cómo se resuelve el problema, ¿no? Cuando estamos entre amigos, entre amigas, hasta le dan la receta. Haz esto, manita, esto funciona bien, dice. ¿Verdad? Pues bueno, jóvenes, algo que ustedes quieran comentar, algo más.
Bien, ya vamos por la segunda unidad. Ya vamos a pasar a la segunda unidad. Ahorita yo veo que todos van muy bien entregando sus actividades, ya incluyeron su documento de legitimidad. Recuerden darle una repasada, una revisada a su trabajo antes de enviarlo por cualquier detallito. Sí, hay muchos trabajos que están muy bien elaborados, o sea, como que le ponen un plus. Eso me gusta mucho, que se vaya reconociendo su interés y su profesionalismo para hacer los trabajos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo le ha parecido las retroalimentaciones? Bueno, Hablo. hasta ahorita todo bien, maestra. Hasta ahorita. ¿Quién habló? No se escucha, no les... ¿Les da pena hablar, jóvenes? Pues han sido muy buenas, maestra, no, pues a mí me han ayudado mucho porque a veces hay, bueno, hay términos que a veces pues uno no está acostumbrado a leer o a utilizar y va uno aprendiendo cada día y a veces uno termina la tarea y siento, bueno, al menos a mí me ha pasado, termino la tarea y siento que no la entendí, vuelvo a leer lo que hice, pero ya cuando usted da esa retroalimentación como que ya puedo entenderlo un poco más. Y pues sí me ha ayudado bastante, he aprendido muchas cosas. Aprendimos de cosas de socializar, pues, porque sabíamos que sociología, como mencionaba Odulia, que casi nadie le gusta leer, pero hablando de sociología que nos ayuda a comprender de todas las funciones como trabajo social, debemos de socializar de cualquier situación que vamos a afrontar y para poder aprender en cualquier momento. Así es. Y conocer las teorías. Las teorías, exacto. Sí, porque de una u otra manera ustedes cómo van a argumentar algo. Las teorías nos ayudan a argumentar. Así es. Muy bien. Pues bueno, jóvenes, estamos pendientes en la plataforma. Si alguien tiene dudas, algún comentario, alguna situación para entregar sus actividades, igual, con mucho gusto, estamos ahí al pendiente, revisando, si necesitan alguna situación porque no hayan podido enviar su tarea, siempre y cuando pues sea algo que se justifique. Pues estamos ahí pendientes revisando sus comentarios y atendiéndoles, y no se desesperen, incluso si no les califico así cuando ya la envíen, porque pues recuerden que son bastantitos, son varios trabajos que hay que revisar, y sobre todo cuando la semana son 2 actividades, pues imagínense, se multiplica por 2 y sí es un poquito, tenemos que ir un poquito más con calma. Igual, si hay alguna situación trato de enviarles su retroalimentación y algunos comentarios. Algunos les pido que mejoren alguna actividad. No quiere decir que la van a volver a enviar, pero simplemente que lo tengan presente, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, primero Dios. Les deseo que estén muy bien y que pasen el resto de la semana muy bien, pues, con sus tareas. Y pues no les queda de otra, ¿verdad? Así que y trabajar y bueno, estar conviviendo con su familia, quienes puedan, y los que tengan que salir a trabajar, pues con mucho cuidado, siempre con toda la precaución del mundo, ¿sí?